Seguimos en Reconciliarse, hablando de hipnosis, con el doctor Claudio Reyes, de Chile. Hemos hablado de la hipnosis en general, pero ahora es importante ver a qué cosas, a qué afecciones, principalmente, se las puede tratar con hipnosis. Yo supongo que todas, pero bueno, claro. Mencioname vos cuáles son las más comunes. A ver, cuando una persona aprende hipnosis puede dedicarse a diferentes ámbitos. Algunos son, por ejemplo, el deporte extremo, el deporte profesional, y hacer hipnosis deportiva. ¿Por qué? Porque el deportista necesita cierta atención, pero que no llegue a la ansiedad, porque eso le va a hacer jugar en contra. Jugar en contra. Entonces, trabajar con deportistas. Otros trabajan con la parte de creatividad. Arquitectos, artistas en general, de pronto pasan por periodos largos de sequedad creativa. Sí, lo sabré yo, que por ahí me quedo en un argumento de alguna película y no, claro. y no puedo resulta avanzar. Que muchos recurren a algún tipo de alucinógeno o algo para generar creatividad, lo cual después puede producir una adicción, finalmente, y salirse de control. En cambio, con la hipnosis es posible generar creatividad, desbloquear a las personas. También en el ámbito educacional, por ejemplo, cursos con dificultades se pueden hacer, relajaciones hipnóticas, trabajar que se destraben ante las matemáticas, ante el idioma, porque hay muchos que están con resistencia, o que tienen temor a dar, ¿no es cierto?, una exposición, a hablar en público. Claro. Alumnos prefieren la nota mínima antes de salir antes y exponerse. De tener que hablar en público. Sí. Dar exámenes de grado. Al final, en la universidad hay algunas carreras en leyes, en toda esa parte, ¿no es cierto?, de derecho, que a veces cuesta un poco más. En otros ámbitos hay personas que temen a las comisiones. Entonces, todo ese ámbito educacional también es muy interesante. Entonces, no es solamente el ámbito de enfermedades mentales o psicológicas, sino que hay una gama más o menos importante. También odontólogos aprenden hipnosis para trabajar el tema de la ansiedad de sus pacientes, que le temen, ¿no es cierto?, al ruido, al dolor. La anestesia, la hipnosis sirve como anestesia y como analgesia. Anestesia obviamente es antes que el dolor se provoque, y analgesia es una vez que el dolor ya está provocado. Claro, para no sentir. Entonces, para bajar el dolor. Entonces se aprende. Se hacen operaciones menores, por ejemplo, de varices con hipnosis, para no usar anestesia local. También se hace hipnosis en operaciones mayores, pero en conjunto con el anestesista y anestesia. O sea, es para bajar la cantidad de anestesia y llevarlo a un mínimo razonable y no poner que no sea riesgoso. No sea tan riesgoso el tema. Entonces, también ese es otro ámbito bastante interesante del trabajo, el trabajo de los kinesiólogos, todos los que trabajan con el tema del dolor, el dolor corporal. Hay mucho dolor, por ejemplo, de espalda y situaciones que no hay algo específico. La fibromialgia, ¿qué es? No es nada, pero duele la nada, ¿no? Sí, bastante molesta. Es muy molesta y resulta que no se sabe por qué se provoca. ¿Cuántas enfermedades no sabemos por qué no se provoca? Por lo tanto, no tienen solución. ¿Y la fibromialgia por qué eso se provoca? Bueno, en general se determina por una serie de dolores que se van movilizando, ¿no? Entonces me duele el brazo, se investiga el brazo, ya no hay nada en el brazo y de pronto me duele la espalda y ya no me duele el brazo. Se va corriendo, se va moviendo y se va estudiando, entonces se decreta que esa persona, ¿no es cierto?, tiene fibromialgia. Y eso son dolores en el cuerpo, pero también son dolores en el alma. Ah, eso iba, a eso iba. Claro, hay muchos dolores en el alma. Ahora, sí es cierto de que el 90% de los que la sufren son mujeres. Claro, es como la histeria, es parecido. Es parecido, una forma de expresión, muchas veces de represión, se han reprimido de tal manera que el cuerpo ya está gritando muy fuertemente su dolor del alma. ¿Ya? Entonces, es evidente de que la hipnosis no es solo una sola línea, sino que son múltiples las líneas. Hoy día en Estados Unidos una de las cosas que más se hace es hipnocoach, o sea, el mismo coaching llevado con hipnosis, que poder sacar adelante a una persona, lograr que la persona desarrolle sus habilidades y poder salir, también se hace con hipnosis. ¿Por qué? Porque a través de la hipnosis desbloqueamos la mente consciente. La mente consciente nos tiene cierta programación que nos lleva hacia abajo. Muchas veces yo no puedo, ¿qué voy a poder hacer esto? No voy a poder hacer esto, los miedos y todo. Entonces los desbloqueamos.
Entonces nosotros hacemos distintos tipos de cursos. Uno es lo que he hablado antes de la hipnoterapia regresiva sanadora como terapia, pero también tenemos todo lo que es la hipnotanatología, por ejemplo. Una cosa tan importante que es la parte tanatológica es la muerte, la propia muerte, o sea, asistir a la persona que está enfrentada, por ejemplo, en cáncer ya terminal, pero también al entorno. Claro. Antes y después de la muerte de la persona. El duelo. Todo eso es muy importante. La hipnopediatría es específica. Cómo trabajar con hipnosis con niños, que no es lo mismo que hacer una terapia para adultos. Porque ahí se trabaja con la familia, con los padres. Porque los niños, como digo yo, son como las tortugas, llevan la casa a la espalda. Por lo tanto, problemas en niños son problemas de padres. Bueno, lo importante para destacar es que aparte de los cursos que vas a hacer para profesionales, también vas a practicar, vas a atender acá, en Mendoza. Sí, en la medida que, bueno, el proyecto es venir un par de veces al año a dar cursos, como lo estamos haciendo en México, lo estamos haciendo en Colombia y en otras partes, en Chile mismo, un par de veces al año y dar también terapia, pero sobre todo formar personas que en esa terapia puedan tener continuidad. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que uno puede trabajar fuertemente son los síntomas, pero hay que resolver también las causas. Y para eso vamos a ir formando diferentes profesionales que vayan haciendo continuidad. Un trabajo. Eso necesita continuidad. Exactamente, que necesita continuidad y acompañamiento. Bueno, es muy importante esto que dice el doctor Reyes. Anote el correo, se comunica con ese correo y bueno, y cualquier necesidad que tengan, se les pone. Ya que mencionaste tanatología, a mí se me cruzó una pregunta que te quiero hacer, que lo hemos hablado con otra gente en otros programas, porque son temas de avanzada, porque es una idea que están haciendo mucho desde hace un tiempo en el planeta, y hay muchas teorías que dicen que, en este caso lo vamos a aplicar como que es una hipnosis, pero normalmente dicen es una creencia, como que los seres humanos morimos porque es una creencia, o una hipnosis, como quieras llamarlo, desde el principio de los tiempos, que dice tenemos que morirnos. Pero dice la gente que expone estas teorías contrarias, que dice que si dejáramos de creer en la muerte, no tendría por qué existir la muerte. Es muy de avanzada, es muy de avanzada. ¿Vos qué pensás al respecto de esto? Es otro tema filosófico, temita, ¿no? Grande. Sí, grande. De hecho, la muerte no existe. Técnicamente no existe. Estoy hablando de la muerte física, no la muerte del espíritu, ¿no? Exactamente. No existe ni físicamente ni el espíritu. ¿Por qué? Porque a nadie se le agrega muerte. Nosotros los seres humanos somos bien entretenidos. Primero, a lo que no existe le damos un nombre. Y cuando le damos un nombre creemos que existe. ¿Qué es la nada? Nada. No es nada y creemos que existe. Lo que existe es la vida. Y cuando no hay vida, le llamamos muerte. Pero a nadie se le agrega muerte. Lo que se le quita es la vida. Es la vida la que existe, solamente. Lo que sí es que algunos, dentro de sus conceptos, esa vida siempre continúa y se prolonga en el tiempo, más allá de una vida como esta. Y para otros no. O sea, en el fondo, la muerte no es algo. A propósito de ahora, esta fecha que en algunas partes se celebra, ¿no es cierto? El culto a la muerte. Evidentemente, no es algo, sino que es la ausencia de algo. Es como el negro. ¿Qué es el negro? Es la ausencia de color. Claro. Lo único que existe es el color. La ausencia no es algo, no es una esencia. Entonces, claro, vivimos temerosos, pero ¿a qué le tememos? Y es una cosa bien interesante. Las personas que yo me he ayudado a trascender, para decirlo de una manera, ¿no es cierto?, distinta, no le temen propiamente a la muerte, porque ¿qué es eso? Sino que más bien es cómo va a quedar los suyos. Es la desaparición del yo. Claro, y los suyos ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sin mí? Entonces, es evidente de que a través de la hipnosis uno también puede ayudar en ese proceso. Y de hecho, cuando uno lo hace enfrentar la muerte a través de hipnosis, porque hay una parte que
que es bastante interesante. Cuando uno lo lleva a una supuesta vida anterior, lo hace enfrentar la muerte y trascender. Naturalmente se le borra ese miedo que tenían ante la muerte. ¿Por qué? Porque ya han sentido que es esa sensación de liberación. ¿Ya? Por lo tanto, toda la terapia tiene distintas fases muy interesantes que van apuntando los distintos hitos que un ser humano está teniendo y sus distintos temores. Sí, y es algo bastante completo, bastante revolucionario para lo que yo he visto, así que desde ya que es interesante, y bueno, recomendamos a las personas que quieran participar del curso como las que se quieran hacer atender. Y lamentablemente se nos termina el tiempo, porque el tiempo es tirano, el cronos. Es para hablar 2 o 3 programas, pero en el breve espacio de este programa creo que hemos tocado muchos temas importantes. Y me quedo con una frase que dijiste, un concepto, una idea, cuando al principio te preguntaba, decía, hay gente que dice que una verdad es absoluta para todo, y hay otros que piensan que cada uno tiene su verdad. Ese concepto no lo había escuchado y me suena interesante. Y como que no, porque cada uno tenga su verdad, dejan de ser ciertas. Como que cada verdad es cierta también. Cada uno de nosotros somos un universo, somos singulares, irrepetibles, únicos, y vivimos la vida de manera única. Por eso, como digo, el que se enferma se debe sanar a sí mismo. Y hemos perdido esa capacidad muchas veces de autosanarnos. Y la hipnosis es volverle a esa persona su poder de sanación. De autosanación. Yo no hipnotizo a nadie, sino que ayudo a que las personas se autohipnoticen, entren en ese proceso y sean ellas las personas que salgan. Si yo entré, yo salgo. Si yo lo hice, también yo lo respondo. pueden hacer. Es el doctor Claudio Reyes, de Chile, y aparte de brindarnos un montón de conceptos, nos ha dado fundamentalmente esperanza. Esperanza de que podemos curar nuestras dolencias y de que podemos vivir mejor. Así que bueno, muchas gracias, Claudio, por tu participación en este programa, y bueno, volveremos a encontrarnos en otro momento. Muy bien. Bueno, será hasta nuestro próximo encuentro.